Bienvenidos a una edición más de su programa radial Esquirlas del Espíritu Santo a través de la 1130 AM. Este es su hermano y amigo Juan Francisco, acompañando al pastor de la primera iglesia cristiana en San Antonio, Joan Mora. Ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, nuestro teléfono es el 210-913-1007. Les recordamos que nuestros servicios se llevan a cabo los días martes a las 7 de la noche, donde tenemos un tiempo de oración colectiva y seguimiento de enseñanzas. También el día domingo comenzando a las 9 de la mañana con un discipulado práctico para matrimonios. 10 de la mañana comenzamos con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana damos inicio a nuestro servicio de adoración. ¿Realmente estoy creciendo en la fe? ¿Estoy viviendo realmente la fe verdadera? Hoy en día vivimos tan apurados que todo lo que queremos es instantáneo. Por ejemplo, el microwave es algo que no puede faltar en las cocinas de América. Cuando andamos apurados, ponemos todo en el microwave, porque es la manera más rápida de salir del problema. Incluso hasta en la iglesia vemos que algunos cristianos quieren madurar instantáneamente. He escuchado decir, yo soy cristiano maduro porque he visto milagros sobrenaturales. Tal argumento viene de un cristiano que no ha madurado correctamente, es decir, una madurez instantánea. La Biblia nos enseña que la fe madura se demuestra a través de las pruebas y se alcanza con mucha paciencia y persistencia en medio de estas pruebas. La carta a los Hebreos nos habla de la fe. En el capítulo 11, versículo 1, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una manera muy hermosa de describir cómo opera la fe. No es un concepto, queremos aclarar, sino que es el resultado de la fe manifestándose en nuestras vidas. La seguridad que el cristiano tiene de que Dios no falla sus promesas, aún estando en diversas pruebas. Esta declaración es muy fácil de decir y difícil de aplicar, especialmente cuando vienen los momentos de las pruebas. Toda persona, incluso aquellos que dicen no creer en Dios, en un momento de angustia de sus vidas, claman a Dios en busca de un milagro. Claro, es muy fácil creer cuando vemos los milagros sobrenaturales de Dios. Pero, ¿cómo saber si estoy viviendo en la verdadera fe? ¿Cómo saber si nuestra fe se está fortaleciendo? Podemos pensar que la fe verdadera se manifiesta solo cuando ocurren los milagros sobrenaturales. Y entonces es que tenemos mucha fe. En Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, dice que Jesús envió a sus discípulos al ministerio y cuando estos regresaron, se alegraban de cómo los demonios los obedecían y salían de las personas. ¡Qué tremendo espectáculo! ¡Qué poder! ¡Qué emoción! Pero Jesús les hace una aclaración y les dice que no se alegraran de que los espíritus se les sujetaran, sino que se alegraran más bien de que sus nombres estaban escritos en los cielos. Qué interesante que Jesús le dice que se alegren más por la salvación que tienen que por los milagros que están haciendo. Uno de los principales temas de la carta a los hebreos es que anima a los hermanos a que sigan madurando en su fe en Cristo. Si vamos a los versículos anteriores de esta declaración de fe, que es decir, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, podemos ver que anteriormente el autor de la carta les estaba recordando a los hermanos acerca de los padecimientos que habían sufrido por causa del Evangelio. Es curioso cómo esta declaración tan grande de la fe está basada en los padecimientos que sufrían los cristianos y no por algún milagro sobrenatural. Si vamos al capítulo anterior, el capítulo 10, en el versículo 32 al 36, nos dice la palabra de Dios de esta manera: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues,
vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si puede notar, el autor de la carta está hablando de los padecimientos que habían sufrido los cristianos por causa de su fe. En el verso 34 nos especifica algo bien importante. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que estos hermanos se habían despojado de sus bienes para compartirlo con los otros hermanos que estaban pasando por tribulaciones, porque ellos sabían que tenían una mejor herencia en el cielo. No la habían obtenido aún, pero tenían esa fe. ¡Qué hermoso! Luego, en el capítulo 11, después de la declaración de fe, el autor comienza a dar una lista de hombres y mujeres que recibieron el cumplimiento de promesas y milagros por medio de su paciencia en las pruebas y las tribulaciones. Usted puede leerlo completo en su Biblia, pero quiero hacer notar un ejemplo en específico. En el versículo 23 dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Ay, qué hermoso! Dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo antes de gozar los deleites del pecado, porque sabía con seguridad que había una promesa de liberación en el futuro, sin haberlo visto. Incluso dice que tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo, la promesa de salvación que vendría muchos siglos después, porque él tenía la mirada puesta en este galardón. Si se fija, Moisés se menciona en esta lista de héroes, primeramente por haber estado dispuesto a sufrir por su fe. Esto me recuerda lo que se vivió en Cuba cuando el comunismo tomó el poder. Querían obligar a los cristianos a que negaran su fe, pues el nuevo modelo social era el materialismo y no había espacio para Dios ni para los cristianos. En este proceso de persecución, iglesias fueron quemadas y muchos cristianos fueron encarcelados. Uno de estos cristianos fue Aurelio López, actualmente pastor retirado en Corpus Christi. Aurelio era un joven pastor de la zona central de Cuba, y el día de su boda lo aprendieron y lo pusieron en un tren para llevarlo a campos de concentración con otros más. Por ser un pastor que predicaba a Cristo, simplemente ese era el cargo que tenía. Su novia quedó esperándolo sin saber dónde estaba. No se sabía para dónde iban. Finalmente llegaron a un campo de concentración donde los soldados del gobierno trataron constantemente de que negara su fe. Maltratando, después de 2 años, salió de aquellos campos de concentración. Pero su fe no se debilitó, sino que se fortaleció mucho más. De ese campo de concentración salió para predicar y hace unos meses atrás cumplieron él y su esposa Daisy 50 años de ministerio predicando a Cristo. El apóstol Pedro dice en el capítulo 1 del verso 6 al 7, dice la palabra de Dios así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una definición de la fe verdadera. Querido amigo, por supuesto que las pruebas van a venir, pero la verdadera fe se manifiesta en la persistencia en medio de estas pruebas. Y si usted se mantiene firme en Cristo, no importa cuál sea la situación, Pedro especifica y deja claro
cuál es el fin objetivo de nuestra fe: la salvación de nuestras almas. Querido amigo, la verdadera fe no es como la lámpara de Aladino, que pedimos un deseo y se nos cumple. Dios nos dice que nuestra fe será probada como el oro. Es decir, que vendrán obstáculos. No todo va a salir sin oposición. Vendrán las pruebas. Pero Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, porque Él va a estar con nosotros. Cuando pasamos las pruebas, esa fe se fortalece y madura. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por supuesto que Dios hace milagros sobrenaturales en nuestros días, pero nuestra fe realmente está puesta en Dios o en los milagros que vemos. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en Mateo 14, 13, muchas personas basaron su fe en este milagro, pero contradictoriamente, algunas de esas personas que estaban disfrutando del milagro de los panes y los peces, más adelante estarían gritando que crucificaran a Jesús, el Señor de los milagros. Cuando disfrutemos de los milagros de Dios, vamos a poner nuestra fe en Dios, porque le amamos y no porque vemos los milagros. Busquemos más bien al Señor de los milagros. Y quiero repetir esto: en vez de buscar solo los milagros del Señor, busquemos al Señor de los milagros. Porque vendrá el momento que si no vemos un milagro, nos desanimamos y no seguimos adelante en nuestra fe. Dios nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. También Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado en Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En nuestra vida actual, muchos quieren obtener los resultados de la fe verdadera con una fe puesta solo en los milagros de Dios. Pongamos un ejemplo sencillo. Si usted se propone hacer un negocio, no piense que va a ser algo fácil. Requiere de esfuerzo. Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Pero si te duermes y no atiendes el negocio, lógicamente no vas a llegar muy lejos. Dice Proverbios, al hombre al que le gusta dormir mucho, vendrá el hambre como soldado armado para destruirle. Y para los cristianos, el esfuerzo tiene que ser aún más grande, porque Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes de maldad. Quiere decir que Satanás sabe que cuando un cristiano prospera en un negocio, la obra de Dios va a prosperar también. Pero las dificultades vendrán y tu fe en Dios tiene que mantenerse firme y proponerte llegar a la meta que te has trazado contando con Dios. Vemos el ejemplo de José en el libro de Génesis, el cual también está en esta lista de los héroes de la fe, como Dios lo bendijo. Pero vemos que fue a través de muchas pruebas. Primero lo vendieron como esclavo, pero él no se desanimó, sino glorificó a Dios en medio de la esclavitud y no negó a Dios. Pero por si fuera poco, a pesar de haber sido fiel a Dios, lo mandan a la cárcel injustamente. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos desanimado en este punto? Sigue ejercitando su fe, pues todavía no terminaba la prueba. En su tiempo, vemos que Dios utiliza a José para la liberación del copero del rey, y éste le promete que va a interceder por él cuando salga de la cárcel. Pero se olvida. Después de esto, pasaron 2 largos años. Y muchas veces hoy en día las personas quieren poner su fe en los gobernantes, en los funcionarios, pero José no había puesto su fe en ningún funcionario. No, sino que su fe estaba puesta en el que le da vida a los reyes, el Dios Altísimo. Tuvo que pasar 2 años más en la cárcel, lo cual se dice fácil. Las personas en ese momento dirían, ¿por qué sigues confiando en Dios? Si es poderoso, ¿por qué todavía estás en la cárcel? La fe de José se mantuvo firme y vemos cómo Dios lo prosperaba en la cárcel. Pero era la cárcel, no importa si tenía todas las comodidades, no importa si los barrotes de la cárcel eran de oro. Era la cárcel y es un castigo, y por algo que él no era culpable. Pero en vez de quejarse, siguió confiando, porque usted ve los resultados al final de la vida de José. Su vida estaba totalmente entregada a su Creador y él la rendía a él como ofrenda viva. Su Dios, que es fiel y amoroso, el mismo Dios que tenemos nosotros, era el que iba a determinar cuándo terminaría aquella prueba. Después de 2 años, se mostró el resultado de aquella prueba. De una cárcel, José salió para un palacio y con ropas reales.
¡Ay, qué hermoso! Los planes de Dios para fortalecer nuestra fe no son los de los hombres, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. ¡Qué paradoja! Es decir, qué contradicción. Nuestra fe se hace más fuerte cuando pasamos por pruebas y tribulaciones. Sabemos que tenemos una fe madura cuando vencemos estas pruebas. Y sabemos que estamos creciendo en la fe cuando nos mantenemos firmes en medio de las tribulaciones. Siempre digo que Dios escribe recto en líneas curvas. Trate de escribir en una línea curva, de forma recta, para que vea que por mucho que usted lo intente, su escritura se sale de la línea. Pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. No hay ley que lo limite, porque Él es el creador de las leyes. Dios puede escribir en una línea curva, de forma recta, sin salirse de la línea. Usted descanse en Dios. Fortalezca su fe en medio de las pruebas. Persista, sea fuerte. Acuérdese que Dios tiene el control de todo. Si no conoces a este Dios poderoso y estás pasando por tribulaciones y necesitas de Él, hay una manera de cómo conocerlo y alcanzar la fe verdadera. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que si alguno escucha la voz de Cristo llamando a su puerta y le abre, Él entrará a Él. Hoy estás escuchando esta voz. Si no lo conoces, simplemente haz esta oración con entendimiento y desde tu corazón. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Entra a mi vida. Creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Ayúdame a ser un cristiano fiel aún en las pruebas. Querido amigo, si has hecho esta oración, te aconsejo que busques una iglesia donde se enseñe claramente la palabra de Dios para que sigas creciendo tu fe, aún en diversas pruebas y tribulaciones. Que Dios te bendiga. Jesús, te has fijado en mí y llegaste tú, Jesús, justo a tiempo a salvar mi vida que estaba perdida aquí. Y llegaste tú, Jesús, en tus brazos me... Y ahora presentamos Me cayó el 20. Comenzamos. En esta mañana la reflexión será basada en un tema familiar y lleva por nombre Criando hijos o edificando vagos. La razón por la que decidí escribir sobre este tema es primeramente porque soy padre de 2 hijos adolescentes y a través de este proceso muchas veces obtenemos no tan buenos resultados y comienzan a surgir algunas preguntas en nuestra mente, como por ejemplo, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Quiero decirle en esta mañana que la paternidad puede ser una difícil experiencia, pero por otro lado, una de las cosas más plenas y compensadoras que podamos llegar a hacer si hacemos nuestra tarea o la tarea correcta. ¿Sabe? Dios tiene mucho que decir acerca de la manera en que podemos criar exitosamente a nuestros hijos, para que ellos puedan ser individuos de bien e individuos piadosos en esta vida. Quisiera mencionarte algunos ejemplos de conductas que muchas veces en el afán de criar buenos hijos observé en los jóvenes adolescentes, incluso algunos comportamientos que observé también en mis hijos. Quizá usted piensa que está siendo un buen padre, pero a cambio usted observa este tipo de comportamientos en sus hijos. Por ejemplo, ¿tiene usted que llamar a sus hijos durante varias veces o varias ocasiones para que se levanten por la mañana para ir a la escuela? Cuando se levantan irritados, quizás gritándote, enojados y diciendo, no quiero ir a la escuela. No se ocupan de su ropa limpia y mucho menos ponen algún esfuerzo con nada que tenga que ver con la limpieza de la casa. Constantemente te acusan de sus traumas o de sus fracasos y te dicen, tú tienes la culpa, papá, tú tienes la culpa, mamá. O piensan que ya lo saben todo, por lo tanto, no escuchan a nadie. ¿Sabes? Cada una de estas cosas producen un desgaste a tu alrededor. Muchas veces te invade la preocupación. Muchas veces te desesperas y no sabes qué hacer. Quiero que sepas, estimado padre de familia y madre que me estás escuchando, muchas veces me he sentido de la misma manera que tú. Muchas veces me he sentido impotente
La incertidumbre te acompaña a todos lados y no miras la hora en que te llamarán de la escuela por algún incumplimiento o alguna mala conducta de tu hijo o de tu hija. En los años 40 y 50, el orgullo reiterado de esa generación era que los jóvenes se levantaban muy de madrugada con el padre o con el abuelo y compartían parte de tan respetable oficio. Como por ejemplo, lejos de toda esta tecnología, los jóvenes eran enseñados por sus mayores a realizar diferentes oficios como ordeñar las vacas, ayudar en la limpieza de la casa, limpiar su propio cuarto, tender su propia cama, ayudar a papá, a mamá en los quehaceres de la casa, lustrar zapatos. Algunos incluso fueron boleros de oficio y otros repartidores de diarios. Y la pregunta surge ahora y decimos nosotros, ¿qué pasó entonces con estas generaciones actuales? Lo que pasó en nuestras generaciones es que nosotros mismos, en nuestro afán por ser buenos padres y lejos de buscar un consejo verdaderamente eficaz, quisimos educar a nuestros hijos en base a algo erróneo. Una frase muy común entre nosotros los padres es: yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí. Incluso este que te habla en algún momento llegó a mencionarlo, pero yo te pregunto hoy, tú que me estás escuchando, ¿tiene sentido o algún beneficio hacer propia esta frase? ¿Acaso te fue fácil a ti que me estás escuchando llegar hasta donde tú estás? Te aseguro que no, sino que tú tuviste que pagar un precio al igual que yo. Tú tuviste que pagar un costo al igual que yo. De esa manera fue que aprendimos a valorar nuestros esfuerzos. De esa manera fue que aprendimos a ser personas de bien a través de la disciplina, a través de los consejos de un padre, a través de compartir el esfuerzo con nuestros papás. Sin embargo, usted y yo muchas veces tratamos de evitar a toda costa que nuestros hijos sufran el buen trato de la disciplina. Queremos evitar el más mínimo sufrimiento en ellos. Estimado padre que me escuchas, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué hacer en estos momentos cuando ya el tiempo está avanzado? Bueno, la primera cosa que debemos enseñar a nuestros hijos, creo en mi opinión, si todavía tienes hijos que pueden ser enseñables, es enseñarles la verdad acerca de la palabra de Dios. Junto con el amor de Dios y el ser un buen ejemplo al comprometernos con sus mandamientos. Necesitamos repetírselos una y otra vez, hablar de ellos cuando estés en casa y cuando vayas de camino, cuando descanses y cuando te levantes de nuevo. Literalmente atarlos a tu cuello, ponerlos en tu frente, escribirlos en los postes de tu casa. Para ello, claro, no es fácil, se requiere de una disciplina. La disciplina y la instrucción son parte integral de una paternidad. Por ejemplo, te puedo decir que en Proverbios capítulo 13, versículo 24, hay una palabra que puede que no sea tan agradable para ti que me escuchas, incluso para mí cuando la leí, pero el Proverbios 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Muchas veces como padres detuvimos el castigo. Muchas veces como padres dijimos: no, siento compasión con mi hijo, es tan pequeño, no puedo corregirlo tan duro. Y hoy que ellos crecieron, nos lamentamos. Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En tanto que hay esperanza quiere decir que en tanto que el niño todavía se sujeta a ti. En tanto que el niño todavía es niño, instrúyelo, corrígelo. Si es necesario castigarlo, castígalo y que él sepa que en tu hogar hay una disciplina. No por querer hacerle un mal a él, no por querer castigarlo meramente, sino porque quieres un bien para él. La disciplina entonces debería ir balanceada juntamente con el amor. De otra manera, los hijos podrían crecer resentidos, desanimados y rebeldes incluso. Dios mismo reconoce que la disciplina es dolorosa cuando se ejecuta. Dios mismo sabe que causa un dolor en nuestro corazón como padres cuando imponemos una disciplina hacia nuestros hijos. Pero si esa disciplina es seguida por una instrucción amorosa, es en gran manera benéfica
para nuestros hijos. Termino con esto en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Estimado radio oyente, esto es la sección Me cayó el 20 y este es tu hermano Juan Francisco. Quisiera hacer una oración por ti. Quizás tienes a tu hijo en prisión. Quizás tienes a tu hijo en un estado rebelde y ya no lo puedes controlar. Déjame decirte una cosa. Todavía hay esperanza. Todavía hay una solución. La solución es que tú hoy aceptes delante del Señor Jesucristo que no pusiste todo tu empeño para criar a tu hijo. Que no usaste el conocimiento de su palabra, que quisiste educarlo de acuerdo a tu propia opinión. Ora conmigo en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. Señor, reconocemos en esta mañana que no hemos sido buenos padres para nuestros hijos. Señor, reconocemos que hemos provocado deficiencias en nuestra parte para educar a nuestros hijos. Pero hoy, Señor, queremos entregarte el control de cada uno de ellos. Queremos entregarte incluso el control de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor, para que tú nos enseñes a través de tu palabra a ser buenos padres. Señor, ten misericordia de nuestros hijos que están en prisión. Ten misericordia de los jóvenes que están en rebeldía, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos hijos que ellos no pidieron venir a este mundo, pero que tú los trajiste a este mundo. Ayúdanos a educarlos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar tu programa radial Esquirlas del Espíritu Santo. Estamos seguros que fuiste bendecido con esta palabra, que definitivamente una semilla ha quedado sembrada en tu corazón. Recuerda, este programa es un ministerio de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, y nuestro teléfono es el 210-913-1007. Si no tuvieras un lugar donde reunirte, ven y acompáñanos. Ahí estaremos a tu servicio. También contamos con nuestra escuela de música. Si usted desea que su hijo aprenda a tocar algún instrumento o quiere formar un grupo de alabanza en su iglesia, le invitamos a que asista todo segundo sábado de cada mes en la misma dirección. Y si usted nos está escuchando desde Corpus Christi, nos puede visitar a la Iglesia Cristiana La Trinidad, localizada en el 2634 Tarleton Street y en el teléfono 361-765-0943.